Salut a tous, soy Marianne de Franchute Conexión. Ya vimos en este video que hay muchas similitudes entre el español y el francés y que eso te puede ayudar muchísimo. Es importante también conocer las diferencias entre los dos idiomas porque eso puede generar mucha confusión y entonces errores. Nos vamos a enfocar en las diferencias de conjugación. En francés hay 3 tiempos del pasado, como en español, y la construcción de estos tiempos es muy similar en ambos idiomas. En el caso del imparfait, es exactamente como el imperfecto a nivel del uso, por eso lo vamos a dejar de lado. Los dos otros tiempos del pasado tienen también unos equivalentes en francés a nivel de la construcción. El pretérito tiene el passé simple, fui, je fus, y el pretérito compuesto tiene el passé composé. He estado enfermado, j'ai été malade. La cosa es que el passé simple se usa muy poco en francés. Es un tiempo de la literatura, pero nadie lo usa cuando habla. El tiempo del pasado que se refiere a algo breve, puntual, que ya terminó sin consecuencias en el presente, es el passé composé. Por ejemplo, si quieres decir obtuve mi diploma en 2016, j'ai obtenu mon diplôme en 2016. O otro ejemplo, si quieres decir compraron una casa nueva, vas a decir ils ont acheté une nouvelle maison. En español hay un verbo auxiliar que sirve únicamente para eso, haber. En francés no quisieron inventar un verbo especial para ayudar, no, hay que usar lo que hay. Entonces usamos être o avoir. El auxiliar être se usa con todos los verbos pronominales. Por ejemplo, je me suis habitué o il s'est énervé. Se usa también con los tiempos pasivos. Por ejemplo, le film a été réalisé par Luc Besson. La película fue realizada por Luc Besson. Y hay una tercera categoría que son los verbos de movimiento intransitivos. Es una noción un poco complicada. Entonces te voy a dejar simplemente una lista en el artículo del blog porque no son muchos los verbos, son como 10. Y unos verbos muy comunes son aller, por ejemplo, tu es allé, venir, ils sont venus, o rester, vous êtes resté. Hay también una lista de 6 verbos que se pueden usar con ambos, être y avoir. La diferencia es que se va a usar con avoir cuando hay un COD, un complemento de objeto directo después del verbo. Tomamos el ejemplo del verbo descendre, bajar. Elle est descendue par la fenêtre. Bajó por la ventana. No hay COD en este caso. Elle a descendu les bouteilles à la cave. Bajó las botellas al sótano. ¿Bajo qué? Las botellas. Les bouteilles son el COD, por eso vamos a usar avoir. Unos de estos verbos tienen dobles sentidos y en español en general se usa otro verbo en función del sentido. Entonces, dale clic para ver más ejemplos. Como son listas cortas, las puedes aprender de memoria o por lo menos los verbos que se usan mucho, como el verbo aller, por ejemplo. Y bueno, en el caso del auxiliar avoir, se usa con todos los otros verbos, mucho más simple. Quedamos con el tema de los participios pasados. En francés, a contrario del español, con el auxiliar être, hay concordancia del verbo y del sujeto. Si el sujeto es femenino, hay que añadir una E. Por ejemplo, il est né. Sin E, elle est née,
con una E al final. Si el sujeto es plural, hay que añadir una S. Ils sont nés con una S. Hay unos participios pasados que ya terminan con una S al singular. En este caso, no hagas nada, no cambia nada. Il est pris, ils sont pris. Igual. Si es femenino y plural, hay que añadir ES. Por ejemplo, elles sont prises o elles sont allées. A nivel de la pronunciación, con un participio pasado plural no cambia nada. Por ejemplo, vas a decir il est passé à la maison, pasó por la casa, o ils sont passés à la maison, pasaron por la casa. La pronunciación es igual. En el caso de un participio pasado femenino, en general la pronunciación no cambia tampoco. Sin embargo, con los participios que terminan en S y en T, sí cambia. Por ejemplo, los verbos écrire, escribir, y prendre, tomar. La lettre a été écrite en 2012. O la photo a été prise avec un appareil professionnel. Con el auxiliar avoir no hay que concordar. Sin embargo, hay una excepción a la regla. Es cuando el COD está antes del verbo. Por ejemplo, j'ai préparé la tarte. En este caso, ninguna concordancia. Pero si dices la tarte que j'ai préparée, en este caso tienes que poner una E porque el COD, la tarte, está antes del verbo. Hay muchas diferencias entre el francés teórico y el francés hablado. A nivel de la conjugación, eso se traduce por la desaparición de unos tiempos que son demasiado complicados. Son tiempos que todavía se usan en español como el subjuntivo imperfecto, le subjonctif imparfait. En español vas a decir, era importante que fueras. En francés, c'était important que tu ailles. Vamos a usar el subjuntivo presente. Es diferente también con las construcciones, como si fuera o si yo fuera, etc. En francés se usa con un tiempo mucho más sencillo el imperfecto. Vas a decir, si j'étais toi, je mettrais un manteau. Si yo fuera tú, me pondría un abrigo. O otro ejemplo, il court comme s'il était en danger. Corre como si estuviera en peligro. Entonces, en francés, olvídate del subjuntivo imperfecto. Es una cosa que ya no está de actualidad. El faire causatif es cuando eres la persona que decides de una acción, pero no eres tú que la realizas. En francés es algo que se usa todo el tiempo y que tiene su lógica. ¿Quién decide de la acción? Yo. ¿Y quién hace la acción? Otra persona. Por ejemplo, en el caso de je fais cuire un œuf, o sea, cuezo o cocino un huevo. No soy yo que cose o que cocina el huevo, sino que pongo el huevo en la sartén y es la sartén y la estufa que cocen el huevo. Si dices je cuis un œuf, no es incorrecto, sino que no es la forma lógica y natural para un francés de describir esta acción. Otros ejemplos muy usados son se faire couper les cheveux, cuando decides de un nuevo estilo capilar, pero que es el peluquero que te corta el pelo. Faire construire une maison, porque decides construir una casa, pero es el constructor que construye la casa. Bueno, espero que estos trucos te ayuden con la conjugación. Visita el blog para tener más ejemplos. Y no te olvides de suscribir y darle like al video para apoyarme. Nos vemos la próxima vez. Salut, salut!